Buenas, ¿cómo están? Encantada de estar de nuevo con ustedes. Lisbeth de Cambra. Y Silvia Legret, siempre con derecho a replicar. Aquí estamos para expresarles a ustedes nuestras preocupaciones y nuestras informaciones y darles ciertas informaciones que hemos ido recogiendo durante toda la semana, sobre todo que tienen que ver con un elemento muy importante en cualquier democracia como es el derecho a la libertad de expresión, el derecho a estar informado. Vamos a tratar de analizar con un poquito más de profundidad de lo que hicimos la semana pasada el tema del Universal. Es un caso que está en todas las redes sociales y es el comentario a todo nivel de lo que está sucediendo en estos momentos en ese periódico tan importante. Comencemos, vamos a hablar de las censuras que están sucediendo. Mira, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela contabilizó 28 articulistas de opinión censurados en la última semana. Yo debo volver a repetir que yo estuve en una reunión con ellos y que lo que estaban era teóricamente intentando que cambiaran, que licuaran un poco y quitaran los adjetivos calificativos de los artículos de opinión. Pero tenemos una lista impresionante de gente que ha salido del Universal. Adolfo Salguero, Luis Isquiel, Eddie Ramírez, María Denise Fanianos, Unaya Menábar, Damaso Jiménez, Ismael García, Oscar Arnal, Axel Capriles, Daniel Fermín, Darío Ramírez, José Domingo Blanco, Elías Sayek, Carlos Guerra, Cipriano Heredia, Orián Brito y Marta Colomina, Oscar Hernández, Bernardet y Raima. Trino Márquez también salió. Claro, hay muchísimos más. Lo impresionante con esta historia, Silvia, es que en realidad uno ya no sabe cómo hacer a qué parte de la fuente creer, o sea, a qué parte de las dos posiciones encontradas en este momento creerle. Yo entiendo la buena fe del medio, porque ellos lo que nos explicaron a nosotros la semana pasada, y voy a volver a contarles, es que ellos querían que le bajaran la intensidad, como ya les dije. Pero ellos dicen que se sienten profundamente incómodos, y eso es absolutamente lógico. Si tú te estás sintiendo presionado y que no puedes escribir lo que tú consideras, haciendo un artículo de opinión en donde el articulista es el responsable de lo que dice, porque además lo firma con su cédula, pues te tienes que ir porque ya no te quieren ahí. Pasó algo insólito con Raima, de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Tú has hablado con algunos de los articulistas? Sí, yo estuve hablando con Trino Márquez, por ejemplo, y con Oscar Arnal, y en ningún momento proyectaron o me dijeron nada de lo que a ti te dijo el presidente del Universal. El planteamiento, y estuve revisando las declaraciones de varios de los que han salido, y el planteamiento es que a ellos en algunos casos, hubo un caso que simplemente no le dijeron nada, sino que no le publicaron su artículo. Y luego otras personas se les pasó una comunicación diciendo que se estaba cambiando de la política editorial, iba a cambiar. A mí me parece muy extraño que se le diga a un columnista, Axel tiene 35 años escribiendo en el Universal, y más o menos los que han salido tienen ese periodo más o menos largo, 18, 7 años, hay unos que tienen 17 años. Es realmente extraño que durante todos esos años estas personas hayan sido ofensivas o hayan insultado permanentemente en sus artículos, porque supuestamente lo que están pidiendo es que hagan escriban dentro de una ética y de un estilo del Universal. Claro, pero si están en un cambio editorial, es absolutamente lógico, Silvia, que ellos pidan algunas condiciones distintas, y con esto no significa que esté defendiendo al medio, sino que es entendible que si estás cambiando la línea editorial, tienen que cambiar algunas políticas. Lo que es inaceptable en mi caso, o sea, para mí, es que no hayan metido articulistas con un pensamiento político distinto al de nuestros o sea, al de los articulistas que acaban de salir, y digo nuestros porque son agremiados del CNP Caracas todos, y no hayan metido articulistas de una tendencia político-partidista distinta, sino que salen de ellos. Entonces vas a quedar igual con una sola cara de la noticia, no vas a tener balance, y no hay ningún tipo de balance con respecto a la información. Es que lo que habría que entender es cuál es el enfoque que ellos requieren cuando ellos dicen, no, porque estamos cambiando de la política editorial. ¿Cuál es eso? Y queremos que tengan un estilo en su redacción de respeto, etcétera. Primero, yo dudo mucho que Trino Márquez, por ejemplo, Axel,
Orlando Ochoa, economista, Ok, gente ok. sumamente reconocida, hayan sido ofensivos, digamos, gratuitamente en cualquier cosa, en cualquiera de sus artículos. O sea, es realmente poco creíble. Pero en todo caso, ¿qué es para ellos tener un equilibrio y qué es para ellos decir, queremos que un tono distinto? Decir, por ejemplo, que el país está endeudado es ofender. No, Decir que estamos a 3 dígitos, estamos a punto de tener 3 dígitos de inflación. O sea, estamos a punto de tener 3 dígitos de inflación. Eso es ofensivo. Fíjate que pasó algo bien interesante con la caricatura de Raima del día domingo, que la vamos a ver en este momento, y es que no le permitieron tener esa caricatura a Raima Suprani, no le sacaron la caricatura, decidieron que se cambiara, ya no quiso cambiarla, pero al siguiente día igual le publicaron una caricatura que ella decidió. Aquí tenemos la caricatura de Rayman, donde vemos pues una contraposición de la reunión que tuvo el presidente Nicolás Maduro con el presidente Santos de Colombia, y bueno, de la Gran Colombia a la Gran Comedia. Y tal vez esto es una gran comedia, pero eso tiene que quedar a discreción del lector. Esto no puede quedar a discreción, o sea, no lo puedes cuartear. Yo no le veo nada de agresivo, por ejemplo. ¿Tú le ves algo agresivo a esta? Bueno, la excusa que leí yo de algunos de los directores del Universal era que les parecía que la cara de Santos era una cara que parecía un cochinito, entonces que era ofensivo para Santos. Creo que eso es realmente hilar demasiado fino. Lo que yo insisto es que lo que me preocupa, que siendo los que han sido censurados, evidentemente son personas de oposición, son personas no tanto por ser de oposición por oposición, sino son personas que son críticas al gobierno, son, por ejemplo, muchos de ellos economistas que han hecho un balance muy serio de lo que se está sucediendo en la economía del país. Decir eso implica que te censuren, porque Bueno, dudo mucho que hayan sido ofensivos Yo voy de a seguir palabras. insistiendo en que el periodismo tiene que ser crítico. En el momento que el periodismo no es crítico y sirve a un punto extremo al otro, por ejemplo, sirve a oposición o oficialismo, ya es propagandismo. Y eso no es objetivo. Y debemos recordar que el periodismo sirve a la gente, ni siquiera puede servir a las líneas editoriales. Y esto cada día se ha convertido en Venezuela en una situación muchísimo más difícil, Silvia, porque vemos, no solo en este medio, debemos seguir tocando el tema de Últimas Noticias, en donde de verdad siguen agavillando a los reporteros y a los periodistas en la sala de redacción, en donde les cambian sin previo aviso, en donde ha sido muchísimo más directo y sin ningún tipo de mediación, en donde hemos visto a Desiree Santos Amaral sentada en el superdesk como la censora. Y ahora está el hacer de Rangel haciendo la censura directamente. Entonces, hemos visto anomalías como que una diputada en ejercicio de funciones que no puede tener un cargo privado está sentada en un medio comunicacional privado haciendo censura. Esto evidentemente es anormal. Pero chica, tenemos ¿cuántos años ya con nuestra ley de ejercicio del periodismo? El 4 de agosto cumplimos 42 años de tener nuestra ley de ejercicio de periodista. Y creo que es bien interesante hacerles el siguiente comentario. Si no tuviésemos esta ley de ejercicio de periodista, si no tuviese un Colegio Nacional de Periodistas agremiando, reuniendo, compactando a los periodistas en defensa de la libertad de expresión, en defensa del derecho del ejercicio de la profesión, con todas las libertades que debe tener, yo te aseguro que el tema o el cuento sería mucho más grave de lo que es ahorita. Si no hubiese sido porque tenemos un buen colegio, las cosas serían mucho peor. Bueno, y yo tengo que decir a los 42 años, perdón, de proclamación de la ley en el año 72, que el colegio en este momento está mucho más unido. El gremio periodístico en Venezuela, gracias a Dios, en este momento está muchísimo más unido. Hemos tenido un año bien deplorable en el ámbito del maltrato a los periodistas, y en este sentido me gustaría que viéramos un video cortito de Diosdado Cabello amenazando a Hernán Lugo Galicia y a Sofía Neder por un reportaje que hicieron a propósito del caso de Hugo Carvajal en Aruba. Bueno, y fíjate que es muy grave lo que acabamos de escuchar, porque de nuevo el gobierno, a través de sus voceros, así sea de un alto directivo del partido, pero a final de cuentas es un vocero de una instancia tan importante como es la Asamblea Nacional, que es donde se dictan las leyes que defienden al ciudadano, que es donde se dictan las leyes en donde se pone orden en cuanto a la discusión de lo que debe ser la sociedad y cómo se debe manejar la sociedad, entre otras cosas,
la defensa del ejercicio de las profesiones, el ejercicio del ciudadano, resulta que entonces el presidente de la Asamblea amenaza, pero además con esa caradurismo total, o sea, él es el dueño de esta hacienda. Él también es buen mozo, lo que es como agresivo, tú pues estás empeñada, inmanable. mi amor, Sí, él no es feo, él es distinto. No. Claro, el feo no es distinto. Pero a mí lo que me impresiona, por ejemplo, fuera de la carga emocional de Diosdado Cabello en esta escena, en su programa con el Mazo Dando, que por demás además, invíteme, yo encantada voy para el Mazo Dando, invíteme, vamos a ver quién le da con el mazo a quién. Pero el punto, pues, ahorita salgo esmazada, pero total, así morada, toda yo, digamos, el mapache. ¿Qué es lo que pasa acá? Él debió haber aunado los canales regulares, él se sentía incómodo con ese trabajo periodístico de Neder y de Lugo Galicia. Él tendría que haber acudido al CNP para que nosotros levantáramos una investigación de esto y le íbamos a responder lo mismo. Pero a todas estas, ¿él por qué tiene que opinar? Si el cuento es con Hugo Carvajal. Pues es su hermano. Que sea Hugo Carvajal el que en todo caso vaya a las instancias que considere conveniente para decir, no me parece que este artículo es el adecuado, o sea, están difamándome lo que sea. Lo que es más grave, para darte la palabra, lo que me parece que es más grave es que se defienda a capa y espada a una persona que está siendo denunciado, no por el periodista, denunciado a nivel internacional. Fíjate que ahí vamos a caer otra vez en lo del paraguas rojo. El punto es que el paraguas rojo, ¿quiénes son el paraguas rojo? El paraguas rojo evidentemente es la alta cúpula del PSV, y la alta cúpula del PSV lo único que hace, siguiendo la tradición del extinto y lamentablemente fallecido, entonces yo nunca me imaginé diciendo esto, el presidente Chávez, dar órdenes directas, eso es una orden directa, voy por ti, tú tienes que ir por él porque él escribió esto de ti, pero así no se arregla un país, a fin de cuentas así no se arregla. El CNP antes de ayer sacó un comunicado en donde nosotros, exhortamos evidentemente y exigimos respeto del presidente de la Asamblea Nacional en el empoderamiento de sus funciones. Él no es cualquier hijo de vecina, él es el presidente de la Asamblea Nacional, el segundo hombre a bordo en este país, además el que representa al colectivo. Y no al colectivo violento, al colectivo nosotros incluidos en él, todas lindas, glamorosas. Lo invitamos a que vaya al CNP y converse. Si usted tiene dudas, señor presidente de la Asamblea Nacional, venga a nosotros gustosamente le vamos a recibir. Claro, esto es así como un grito al viento, hermana, porque nosotros hemos pedido 17 audiencias con personeros del gobierno en los últimos 3 meses y no hemos tenido respuesta. En este sentido, vamos a hablar, chica, de el ministerio con más plata. Sí, tenemos ahora el Ministerio de Comunicaciones, de Información y Comunicaciones, ahora es el Ministerio de toda la plata del mundo. Yo estoy impresionadísima. Yo quiero proponerles a ellos últimamente que me funden un ministerio. Yo quiero el Ministerio de Asuntos Ya Resueltos y Casos Sin Importancia, porque de verdad que es que... Bueno, resulta que en la Asamblea Nacional, que en vez de hacer leyes que protejan al ciudadano, que proteja, por ejemplo, el hecho de la escasez que hay en este país, no discuten nada de esas cosas importantes, no hemos discutido en la Asamblea qué pasó con Cadivi, o sea, no se discuten nada de esas cosas importantes que tienen al país en bancarrota. Le dio un billetico a la ministra. Sino que al contrario, le dan, además, la bicoca déjame decirlo, puedo decir. No lo vas a poder decir, es muy largo, es muy largo. No, hay que decirlo porque es que es increíble. 1.433.778.418,20 para atacar la guerra psicológica que tiene, me imagino, la oposición y el imperio, etcétera, contra el gobierno. 1.400 y pico de millones para la guerra psicológica. Y en este país estamos desabastecidos. En este país las carreteras no sirven. En este país no hay medicina, no hay hospitales que funcionen. Y estamos dándole 1.400 millones a este ministerio para que sí, vamos a tranquilizar el gobierno. Porque es que de verdad tienen que tener plata, porque si no tiene plata. Pero en otras cosas locas que han pasado en la última semana, está la de Nico Mandante, donde dijo que iba a crear la Comisión Nacional de Propaganda, Agitación y Comunicación del PSV. Ya, entonces empatemos las dos cosas. Con ley, pues. 1.400 y pico el gobierno para la guerra psicológica. Y entonces el partido hace una comisión, a la cual va a tener también dinero. La Comisión Nacional de Propaganda, Agitación y Comunicación del PSV. Yo insisto, Silvia, vamos a quedar nosotras
la Comisión de Asuntos Ya Resueltos y Casos Sin Importancia. A lo mejor no dan dinero, porque como que les dan dinero para todo. No, pero no nosotros, evidentemente es para ellos. Pero en todo caso, lo que es realmente grave, que se malgaste de esta manera el dinero de los venezolanos con tantas deficiencias, con tantos problemas que hay en el país, para analizar, para tratar de resolver el grave, no sé, las agresiones psicológicas. La cosa chévere. Pero tú sabes que decía Laureano, para terminar el cuento de los 1.400 y pico millones, Laureano preguntaba, porque Laureano hizo todo un escrito al respecto que me pareció muy interesante, y él después se preguntaba, ¿y qué van a hacer con los 20 céntimos? Porque No son sé. con 20 céntimos. Pero esos 20 céntimos no alcanzan. O sea, nada cuesta 20 céntimos, Pero- ni la gasolina va a Pero es que costar la 20 cifra es de céntimos. 1.400 con 20 céntimos. Pero tú te has dado cuenta. ¿Qué vamos a hacer con los además? 20 céntimos? Bueno, a lo mejor es previo presupuesto. Tú Es me que eso está dirás. fuera del presupuesto. O sea, Estos son pero de ese ellos crédito han pasado un adicional. presupuesto en un papel, no sé, sabes, de bodega, yo qué sé. Lo que me encantaría saber es cómo van a atacar la guerra psicológica. Si van a contratar psicólogos, si nos van a dar todos pastillas para calmarnos. ¿Cómo lo van a hacer? Porque O van a hacer mandarriazo y a golpetazos como han venido agrediendo a los periodistas. pata y porrazo, le dicen eso a mi pueblo, pata y porrazo. Porque la única manera que se entiende que tengas 1.400 y pico millones es atapuzarnos de propaganda, atapuzarnos de... Mira, de- ojalá y se vea en cámara como cada vez que yo digo cosas así más o menos subidas, Silvia cambia de color, se pone roja, blanca, amarilla, verde, o sea, se pone así creativa. No, Mira, pero no, en absoluto. Yo estoy muy clara en que este gobierno, a mí que me pone los colores es el gobierno cada vez que decide Sí, algo. sí. Que por cierto, vamos a ver qué van a decir cuando empiecen todas las críticas en relación al aumento de la gasolina que viene. Y la gente empieza a preguntarse por qué me vas a afectar mi bolsillo, con toda la razón, entendiendo todo el mundo que la gasolina está excesivamente barata, pero ¿por qué me vas a hacer a mí aportar dinero cuando tú tienes vienes regalando 15.000 millones de no sé cuántos a Cuba en todo este proceso, y además estás dándole al grupo de Petrocaribe a unos precios muy bajos el petróleo, y nosotros entonces somos los que tenemos que pagar bueno, eso? yo al final creo que ellos han aguantado mucho el aumento de la gasolina, creo que ha sido hasta irresponsable. Pienso que nosotros no podemos seguir teniendo un tanque de gasolina a 4.50. 4 bolívares con 50 no es ni siquiera un dólar oficial. O sea, es realmente deplorable lo que ha pasado con la petrolera. Si ese dinero del aumento de la gasolina realmente tuviese una intención tributaria seria y fuese de ida y vuelta y viéramos el resultado, yo lo apoyaría. El problema es que no han dicho en qué van a usar el incremento de Yo te la replico gasolina. aquí de esta manera. Puedes aumentar lo que tú quieras, pero antes vamos a hablar claro. Vamos a dejar de regalar. Vamos a dejar de regalar. O sea, no puede ser que tú me vayas a aumentar a mí y resulta que le estás regalando a Cuba, que además que sepa, Pobrecito los que cubanos. sepan los que nos están viendo. Cuba recibe nuestro regalito, pero Cuba después lo vende a Vende el precio de regalo. mercado. O sea, se queda con un poquito para medio atender a ¿Y su de qué pueblo, es lo que se mal regala? atendido como siempre, y lo demás lo vende a precio de ¿No mercado. es que lo que se regala uno no lo puede regalar? Bueno, no es el caso de ellos. Fíjate que estoy leyendo aquí interesante en la nota de la creación de la comisión esta de agitación, de propaganda, agitación y comunicación, que Maduro se le ocurrió, que se la entregó en sus manos a Ernesto Villegas para que él sea quien la dirija. Pero además de eso, pidió la creación de un nuevo periódico, otro más, ¿con qué papel? Más o menos. Bueno, ahora ellos sí van a tener papel, porque ellos sí tienen papel, ellos sí tienen tinta, ellos sí tienen dinero para pagarle buenos salarios a los periodistas. No le pagan buenos salarios, mana. Yo Tampoco, llevo eso. No, eso no, es mentira. Ellos no le tampoco. pagan bien, no. Eso es Bueno, también. yo recuerdo que en VEA hasta votaron a unos periodistas que quisieron hacer un sindicato. Este es el gobierno del sindicalismo, Del pueblo del obrero, antisindical. pero es antisindical. En Sí. VEA me acuerdo que votaron cuando yo era presidenta, no, antes de que yo fuera presidente del colegio, votaron a unos periodistas. Bueno, lo grave de esto es que seguimos viendo que José Ignacio Cabrujas tenía razón cuando hablaba de que en este país todo es mientras tanto y por ahora, y es una cultura ancestral de nosotros los venezolanos. Tenemos que ir cambiando esto porque tenemos que tener planes serios. Silvia, un placer estar contigo. Gracias, Me encantan igualmente. tus cambios de colores, así que se asusta por lo que yo voy a decir. Pero aquí no hay censura, hermana. Podemos decir lo que querramos. Bueno, claro que sí. Con ética y con todo el sustento de lo que estamos diciendo, es porque sabemos que lo que estamos dándoles a ustedes es información veraz, comprobada, y sobre todo con todo el deseo de que ustedes tengan por fin una ventana por donde enterarse de lo que está sucediendo en el país. Y para cerrar voy a decirle
Unas palabras al presidente de la Asamblea Nacional. Diosdado, te estoy esperando para tomarnos un café en la oficina del CNP Caracas. Vamos a hablar de comunicación y periodismo. Mi Twitter es @SilviaAlegret. Y el mío, @Lisbeth de Cambra. Muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez. Gracias.